Hola, muy buenas. Espero que estén muy bien. Un gusto volver a verlos a todos. Eh, Mi nombre es Jorge Berríos. Es un gusto saludarlos de parte de INDEP y del Colegio de Contadores de Chile. Es un gusto verlos de nuevo en esta nueva charla que se llama eh, Reforma perdón, proyecto de ley que modifica el sistema de gratificación en Chile, que será realizada por nuestro profesor eh, Juan Acuña Ferrufino. Antes de comenzar, les quiero dejar las indicaciones de la charla. Es una charla igual que siempre las de INDEP, está siendo grabada. Me dicen que no hay audio. ¿Me pueden confirmar, profesor, si se encuentra usted, si me escucho? Hola Jorge, yo te escucho perfecto. Perfecto, si me escucha usted, Sí, estoy bien. Si alguien tiene problema con audio, no escucha, por favor, salga y vuelva a entrar a la sala. El problema de su conexión, ¿ya? Como les decía, la charla está siendo grabada y se va a subir con todo el material que el profesor exponga, y será publicada en INDEP Online desde mañana a las 12 del día. De todas formas, se les va a mandar un correo electrónico con el recordatorio, ¿ya? En estos momentos les voy a dejar en el chat un grupo de WhatsApp, si es que quieren participar, obviamente, de donde nosotros compartimos las actividades que son solamente gratuitas de INDEP. ¿Ya? Además de eso, les tengo que decir que en esta oportunidad las consultas las pueden ir realizando mediante el chat, pero al finalizar vamos a dar la posibilidad de que ustedes puedan abrir sus micrófonos de forma ordenada, levantando la manito, y puedan realizar las observaciones que tengan de la charla. A nombre de INDEP y del Colegio de Contadores de Chile, obviamente, les damos la más calurosa bienvenida y, profesor, cuando usted esté en condiciones, iniciamos. Todavía no está listo el profesor, esperemos unos minutitos más. No, ahí está listo aquí ya. estoy. Ya sé que. Adelante, por favor, que le vaya muy Muchas bien. gracias. Muchísimas gracias. ¿Cómo están todos? Ya veo que están conectados casi todos ahí. Veo muchas personas que ya ubicamos, que ya conocemos, que habitualmente se conectan a las charlas que dictamos en INDEP y, y otras personas que me imagino que se conectan por primera vez. ¿Ya? Como siempre, ustedes saben que siempre yo los invito a que se puedan presentar ahí en el chat, ¿ya? Preséntense en el chat, digan de dónde se conectan, usted sabe que siempre los estoy motivando a que hagan eso, ¿ya? Para saber dónde están conectados. Yo veo a harta gente que prendió sus cámaras, yo siempre les agradezco eso, porque a decir verdad, acá donde estoy yo, estoy mirando la pared, ¿ok? Siempre les digo lo mismo. Estoy observando la pared, pero ahí al verlos, mira, veo a Juan Riquelme, por ahí está Gonzalo Sotomayor, por ahí está Neri Araya, eh, está Héctor, por ahí Gloria Alarcón, Marta, Juan Moya, por ahí a Luis Ramírez, hace rato lo veo con su cámara prendida, a Evelyn, Angelén Navarro, Arnaldo Amador, me parece que ahí está en la oficina Arnaldo, ¿no? Ya lo hemos tenido en otros cursos, ¿ya? Hay muchas personas, Cecilia Vendaño, a Cecilia Vendaño también por ahí, Lady, Valesca, que están con sus camaritas prendidas. Yo le agradezco mucho que usted haga eso, ¿ok? En estas instancias y en estos encuentros de profesionales como estamos hoy. ¿Ya? Está la Panchi también, la María Francisca está por ahí conectada, ¿ya? También la vemos, ¿ok? Eh, Vemos a muchos que están conectados, Marcela, Lucía, está la Irene ahí en su oficina, ahí está, la vemos que está por ahí, ¿ya? Viviana, a Pablín, dice Pablín, me imagino que se llama Pablo, ¿no? Mariela, ¿cierto? ¿Ya? Preséntense en el chat, diga de dónde se conecta,
¿ya? Para saber con qué colega estamos ahí conectados hoy. Ya veo mucha gente que está con todo el ánimo del mundo, ¿ya? Vamos a tratar un tema muy interesante de un proyecto de ley que ya se está olvidando, está aprobado en general por la Cámara de Diputados, ¿ya? Y lo vamos a pasar. Esto es una de las materias que nosotros habitualmente pasamos en los diplomados de remuneraciones y hemos querido preparar este webinar, esta charla gratuita, para ustedes, ¿cierto? Para que conozcan, sobre todo ustedes que muchos representan, ¿cierto? A grupos empresariales, hay gente que es de organizaciones sindicales, hay otras personas que son empresarios que se encuentran actualmente acá, ¿ya? Vamos a estudiar esta ley. Voy a mostrar material. eh, no sé, Jorge, si está funcionando el chat, porque yo no veo nada. ¿Ok? Ahora puede compartir, profe. ¿Sí? No sé si el chat está Sí, disponible para las personas. sí debería estar disponible. Ah, ya. Ok. Espérame. Que alguien. Ahí está. Solamente la idea es que yo comparta, ¿ok? Sí, Ya, súper bien. Voy a mostrar el material y cómo lo vamos a hacer en este webinar. Yo voy a mostrar el material, voy a pasar dentro de estos contenidos que voy a tratar con ustedes, voy a pasar el sistema actual. Solo lo vamos a recordar, no vamos a ir artículo por artículo porque traje un resumen de cada una de las modalidades de pago de gratificación. ¿Ok? Es probable que usted diga, ya conozco el artículo 50, ya conozco el artículo 47, ya conozco el artículo 46, que son las modalidades de pago de gratificación. Solo que cuando recordamos esa materia o pasamos esas materias en los cursos, en los diplomados, nos encontramos con algunas sorpresas. ¿Ok? Luego de eso, de ver el sistema actual, vamos a pasar al análisis del proyecto de ley, ¿ya? Que propone un cambio, una modificación, una reforma en el sistema de gratificación en Chile. ¿Ok? Entonces, yo voy a mostrar el material ahora y usted me cuenta si ve lo que lo que yo estoy compartiendo, ¿ok? Ahora usted debiera ver lo que yo estoy compartiendo. Ya les pido mis disculpas ahí que se me... ¿Ahí sí? ¿No? sí, ahora se ve. Excelente, muchas gracias. Muchas gracias a los que me confirmaron ahí también en el chat, le agradezco muchísimo. ¿Ya? Sí, hay muchas personas que ya se, se han presentado ahí en el chat, les agradezco mucho. Bien. ¿Qué es lo que vamos a ver? Este proyecto de ley, ¿cierto? Que modifica o propone, ¿cierto? Un nuevo sistema de gratificación. Ahora, vamos a iniciar respondiendo una pregunta. ¿Qué es la gratificación legal? ¿Sabe usted que responder esta pregunta es crucial para poder entender el concepto de gratificación? Es posible que usted trabaje hace muchos años liquidando remuneraciones, ¿sí? Trabajando en el área laboral. Pero el sistema de gratificación que actualmente existe en Chile, ¿ya? No es un sistema que esté resuelto del todo, ¿ya? Hay modalidades de pago que se alejan del concepto real de gratificación. Entonces, lo primero es responder esta pregunta. Y esta pregunta se responde en el Código del Trabajo, específicamente en el artículo 42, pero la letra E del Código del Trabajo, que define el concepto de gratificación en nuestro país. Ahora, ¿cómo define el legislador el concepto de gratificación? Lo define como una remuneración que es parte de las utilidades con que el empleador beneficia el sueldo del trabajador. ¿Ok? Por lo tanto, para el legislador, cuando te habla de gratificación, te habla de un concepto que está asociado a las utilidades. ¿Ya? Internacionalmente, el concepto de gratificación que surge en París, Francia, específicamente, es un concepto que surge, ¿ya? Para motivar a los trabajadores y generar mayor productividad. ¿Ok? ¿Cuál era el fin? Hacer partícipe a los trabajadores, ¿cierto? De las utilidades y con ello motivar, ¿cierto? El trabajo y generar mayor productividad. Uh,
En nuestro país se adopta el concepto como parte de las utilidades, pero en la actualidad las modalidades de pago o modalidades que permiten dar cumplimiento a la obligación del pago de gratificación eh, nos alejan del concepto en la actualidad. Y usted dirá, ¿a qué se refiere con esto? En la actualidad existen modalidades para dar cumplimiento al pago de la gratificación. La primera y la principal está establecida en el artículo 47 del Código del Trabajo, que habla, ¿cierto?, acerca de una gratificación que reparte utilidades líquidas, ¿ya?, que es un concepto laboral no tributario. Y usted dirá, pero ¿cómo la utilidad es un concepto laboral? No, la utilidad líquida para repartir gratificación es un concepto laboral. La utilidad tributaria es el concepto tributario, ¿ok? Ya les voy a estar mostrando un resumen, ¿cierto?, del artículo 47. La primera modalidad de pago sobre las utilidades, repartir el 30% de las utilidades líquidas, ¿ya? Es la primera modalidad y la modalidad principal que actualmente existe de pago de gratificación. Solo que existe una segunda modalidad que está establecida en el artículo 50 del Código del Trabajo, que es más conocido por ustedes, que es la famosa modalidad de pago de gratificación del artículo 50, que generalmente usted lo paga en forma mensual, pero es una gratificación que se puede pagar en forma anual, ¿cierto? Y se ha aceptado el pago mensual, el abono mensual, ¿ok? Corresponde al 25% de la remuneración mensual o de las remuneraciones mensuales que se devengan en el ejercicio comercial, con un tope de 4 3/4 ingresos mínimos mensuales o 4,75 ingresos mínimos mensuales. Puede ser pagado anual o mensualmente, ¿ya? El Observatorio Laboral del Ministerio del Trabajo y Previsión Social en el año 2008 publicaba una investigación acerca de la gratificación, en donde establecía que más del 70% de las empresas en Chile paga el sistema o la modalidad de pago de gratificación del artículo 50. Ahora, ¿cuál es el motivo por el cual los empleadores se motivan, ¿ya?, a agregar en la relación laboral este pago de gratificación? ¿Por qué los empleadores se obligan a pagar, ¿ya?, en el contrato de trabajo esta modalidad de pago? ¿Por qué un empleador se siente tan motivado a establecer esta modalidad de pago de gratificación? Y yo se los pregunto a ustedes. Me gustaría que existiera la posibilidad de que usted pudiera responder en el chat, ¿ya? Utilice el chat para este punto, ¿ok? Yo les pregunto a ustedes, ¿por qué creen ustedes que los empleadores se sienten motivados a agregar en el contrato de trabajo la modalidad de pago del artículo 50, siendo que la gratificación es una remuneración que se paga por imperativo de la ley? La ley obliga a pagar cuando se cumplen ciertos requisitos que vamos a ver ya, ¿ok? Se cumplen esos requisitos y usted lo tenga establecido o no en el contrato de trabajo, usted debe pagar gratificación, ¿ok? Ahora, si usted se obligó como empleador en el contrato de trabajo a pagar una modalidad en particular, estará obligado a pagar esa modalidad, ¿ok? Y ahí ya nos responden, ¿ya? En el, en el chat, ¿ya? Martina por ahí dice que sale más barato pagar mensual. Gabriela dice, genera un mayor ingreso mensual a los trabajadores. Jaime dice, porque da por cumplida la obligatoriedad de gratificar a sus trabajadores. Eso está muy bueno, Jaime. Ya Lorena dice, porque no es imponible. Ahí no estamos tan bien, Lorena, porque sí es una remuneración, ¿ok? Está afecto al tributo, está afecto al pago de cotizaciones previsionales, ¿ok? Luego, Jessica nos dice, porque efectivamente no la pagan la colación para completar el sueldo pactado. Ahí no entendí mucho eso. Corina dice, porque muchos lo incluyen como parte del sueldo pactado. Bien, y ahí yo hablaría no de sueldo en particular, porque sueldo es un concepto, hablaría de remuneración, pero está muy bien. Corina, me quedo con esa respuesta que tú me das. Me sirve mucho para lo que quiero plantear ahora. Marta dice, buenas tardes, porque pasa a ser parte del sueldo, es más barato, parte de la remuneración, recordando siempre y corrigiendo siempre que el sueldo es un estipendio más, es un concepto más que paga el empleador al trabajador, ¿ya? Sueldo no es todo lo que recibe el trabajador, ¿ya? Bien, estaríamos hablando de remuneraciones, es un concepto más amplio, ¿ok? Humberto dice, porque las utilidades de la empresa suelen ser mayores, dice, a lo que da la gratificación legal. Muy bien, Mauricio,
sea, es porque la gratificación del artículo 50 está considerado dentro del líquido pactado. Y ahí me hablan del pactado. Muy bien. Ah, y ahí Mónica dice, es una forma de cumplir con la ley, pero que en realidad el trabajador no lo percibe, porque se contratan por un sueldo líquido. Muy bien. Creo que ahí, creo que ahí ya le damos al punto, ¿cierto?, que quiere plantear el profesor, el foco que le quiere dar al inicio de este webinar, ¿ya? Y sí, efectivamente, es lo que nos sucede hoy en día con esto, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a explicar una situación particular que yo presento mucho en los diplomados de remuneraciones, que es un paralelo, ¿cierto?, para por lo menos entender este concepto de modalidad de pago de gratificación en base a la remuneración. Antes de eso, yo les voy a preguntar a ustedes. El artículo 50 que ha sido reconocido por la Dirección del Trabajo como una modalidad de pago de gratificación, yo les pregunto a ustedes con sinceridad para que respondan. ¿La modalidad de pago de gratificación del artículo 50 es realmente una gratificación? ¿Qué cree usted? ¿Responder esas preguntas nos va a servir para hacer el análisis? Dicen que no, mira, ya me responden ahí. No, no, casi todos responden que no. No, porque no la disfrutan, la que dice. Para mí no, dice no. Carlos dice, mira, si fuese adicional al sueldo pactado, sí. Jimena dice, es un anticipo. Ok, muy bien, es un adelanto del anual, dice. Pero fíjate, Efraín y Jimena, que me responden ahí, que es un anticipo, es un adelanto del anual. Hay un punto en particular en el artículo 50 que dice que el empleador que abona de esa forma, ¿cierto? El 25% con el tope, queda excluido de la obligación del artículo 47, o sea, de pagar sobre las utilidades. O sea, el empleador que eligió pagar la modalidad del artículo 50 no está obligado a pagar sobre las utilidades. ¿Ok? Entonces, no sería un anticipo, porque si fuese un anticipo, ¿cierto? Tendríamos que liquidar igual en base a las utilidades. ¿Ok? ¿Y por qué motivo no sería? Porque muchos me respondieron que no, pero no hay un argumento, salvo algunos de ustedes que argumentaron. Bueno, el argumento lo encontramos aquí mismo, ¿ya? Aquí mismo, en, en el artículo 42, letra E del Código del Trabajo. Cuando define el concepto de gratificación, dice que la gratificación es parte de las utilidades con que el empleador beneficia el sueldo del trabajador. Entonces yo les pregunto a ustedes, en el artículo 50, ¿en qué parte del cálculo aparecen las utilidades? ¿En qué parte del cálculo participan las utilidades? Pregunta para ustedes, para que me respondan. ¿Aparecen en alguna parte en el cálculo las utilidades? Y ahí me va respondiendo, en ninguna parte. Porque la base son hay una tasa que se aplica un porcentaje, pero sobre las remuneraciones mensuales devengadas en el ejercicio comercial. ¿Ok? Y después cuando establece el tope, el máximo, ¿cierto? Lo establece como 4 3/4 ingresos mínimos mensuales. ¿Ok? Por lo tanto, no participan las utilidades. Y en esencia, la gratificación es una remuneración que se paga en base a las utilidades, porque así lo define el legislador. ¿Ok? Y esa situación que en la actualidad existe como modalidad de pago de gratificación solo porque no se excluye de pagar en base a las utilidades, se ha reconocido como una modalidad de pago de gratificación, pero en esencia no lo es. ¿Ok? Hay una tercera opción de modalidad de pago de gratificación que está establecida en el artículo 46 del Código del Trabajo, que da la opción de convenir, de pactar, de acordar un pago de gratificación. La única observación que hace el artículo 46, que no puede ser inferior, ese pacto no puede ser inferior a lo que establece la norma siguiente, ¿ya? Por ejemplo, usted no puede pactar con el trabajador repartir el 20% de las utilidades líquidas. ¿Por qué no? Porque el mínimo que establece el artículo 47 es el 30%. ¿Se entiende? Muy bien, muy bien. Creo que ahí se entendió. Claudio dice, pero también hay que reconocer que hay empresas que han
tenido pérdidas tributarias y tienen trabajadores contratados bajo la modalidad del artículo 50. Así es. Pero hay una situación particular, Claudio, que se genera en este punto, que guarda relación con, con lo que muchos de tus colegas agregaban en el chat hace un momento atrás. Y decían, mira, la mayoría de los empleadores, ¿ya? Que el Observatorio Laboral del Ministerio de Trabajo y Previsión Social ya anunciaba que más del 70% de las empresas Chile paga esa modalidad del artículo 50. ¿Por qué muchos empleadores se motivan a esto? Porque lo incorporan dentro de la estructura de remuneración. ¿Ok? El artículo 50. Entonces, al final el trabajador no lo percibe. Y a pesar que la Dirección del Trabajo en su portal lo ha definido como una gratificación garantizada, ¿cierto? Porque aparece en la liquidación de remuneración, finalmente el trabajador no lo percibe, porque pacta un alcance líquido, ¿cierto? Y en ese alcance líquido aparece la gratificación pactada en el contrato de trabajo como una remuneración contractual, siendo que la gratificación, ¿cierto? Es una remuneración que se paga por imperativo de la ley, ¿ok? Solo que elegir esa modalidad de pago da la opción de que el empleador, en la actualidad, como no está regulado eso, ¿ok? Muchos empleadores lo toman y lo agregan dentro de la estructura de remuneración del trabajador, ¿ok? Y contribuye para alcanzar un líquido. Entonces, al final, el trabajador no termina percibiendo ese concepto, ¿ok? Con toda esa idea y entendiendo que ahí iba a mencionar acá a Jorge, que nos está entregando soporte, que no tengo las opciones para dibujar en la pizarra. Y lamento mucho, mucho esa situación. No me aparecen las opciones para Voy a ver poder qué puedo hacer, dibujar. profe. Ok, te lo agradecería mucho porque no pude mostrar la pizarra ese ejemplo en paralelo, pero no hay problema. Vamos a ver entonces del sistema de gratificación actual los requisitos para la gratificación legal. Bueno, los requisitos los encontramos en el artículo 47 actual, ¿ya? ¿Cuáles son los requisitos generales? Que los empleadores persigan fines de lucro, ¿ya? Esos empleadores que persigan fines de lucro y las cooperativas, ¿ya? Segundo requisito, que estén obligados a llevar libros de contabilidad. Tercer requisito, que obtengan utilidades o excedentes líquidos en sus giros, en el caso también están las cooperativas, ¿ya? Entonces, ¿ok? Entonces, estos son los tres requisitos que se deben reunir para que un empleador, lo haya agregado o no en el contrato de trabajo, esté obligado a pagar gratificación. ¿Ok? Que persiga fines de lucro, ¿cierto? Que estén obligados a llevar libros de contabilidad, que obtengan utilidades. Podría ser un empleador que persiga fines de lucro, que esté obligado a llevar libros de contabilidad, pero justo ese año no obtuvo utilidades. ¿Ok? Y previamente ese empleador no se ha obligado a pagar de ninguna forma gratificación. Entonces, ese trabajador copulativamente no cumplió con estos tres requisitos porque faltó el requisito de la utilidad, que es el requisito más importante, el requisito imperante, que obtenga utilidad. ¿Ok? Si se cumplen estos tres requisitos, ese empleador está obligado a gratificar a sus trabajadores. ¿Ok? Esos son los requisitos. Vamos a hacer un pequeño resumen de la modalidad de pago de gratificación del artículo 47. Para recordarla, para poder ver cuáles son las modificaciones que plantea el proyecto de ley, ¿ok? Vamos a avanzar un poquitito rápido con esto. ¿Ok? Ya vamos a estar respondiendo las preguntas y al final del material vamos a permitir que ustedes puedan levantar la mano y puedan interactuar, puedan hablar con su micrófono, que siempre me piden en todas las charlas que damos. Y vamos a dar la oportunidad de poder establecer ahí una interacción, ¿ok? Así que nos vamos a ir un poquitito más rapidito para que podamos llegar a esa instancia. Entonces, la modalidad de pago de gratificación del artículo 47, la metodología para repartir gratificación tiene 4 pasos. Aquí te estoy mostrando 3 porque en la segunda hoja quedó el cuarto, ¿ok? ¿Ya? Ahí están, 3 pasos y en la segunda lámina está el otro. Ya, lo primero es determinar la utilidad líquida, ¿ya? La utilidad líquida, aquí les pido que me pongan mucha atención, ¿ya? Sobre todo la mayoría de ustedes que son contadores, ¿cierto? Que tienen
el concepto, el insight del concepto de utilidad, ¿cierto? Es el concepto de utilidad tributaria, ¿ok? Ya. Cuando hablamos de gratificación, hablamos del concepto de utilidad líquida. La utilidad líquida es un concepto laboral que se establece para el pago de gratificaciones, a diferencia de la utilidad tributaria que usted conoce, ¿ya? Que determina usted en el balance. ¿Se entiende? Y usted dirá entonces, ¿cuál es la base del 30%? Bueno, ¿cómo se obtiene la utilidad líquida? La utilidad líquida en la normativa actual se obtiene de la liquidación de utilidad practicada por el Servicio de Impuestos Internos, que debiera ser idem al balance, ¿ok? Pero deducido, ¿ya? El 10% del capital propio. Y el producto de eso sería la utilidad líquida, que viene a ser la base para aplicar el 30%. O sea, en otras palabras, el 30% no se aplica sobre la utilidad tributaria en el sistema actual de gratificación. ¿Ok? ¿Sí? ¿O qué pensaba usted que Horst Polman repartía el 30% de las utilidades de Cencosud? No, pues, ¿ya? Se deduce el 10% del capital propio. ¿Ok? Ahora, esa base que resulta, ¿cierto?, de la liquidación de utilidad que entrega el Servicio de Impuesto Interno deducido el 10% de capital propio, esa base, ¿cierto?, se le aplica esta tasa para repartir gratificación, que es el 30%. ¿Ok? Entonces, vamos a tomar esa utilidad líquida y le vamos a aplicar el 30%, ¿ya? Ese producto, ese resultado, sería la utilidad líquida a repartir. ¿Ok? Muy bien, que sería el 30% de la utilidad líquida. Luego, usted debe repartir proporcionalmente, al menos el artículo 47 es lo que dice, repartir, ¿cierto?, en forma proporcional. Para repartir en forma proporcional la gratificación, usted debe determinar o calcular un factor. Ese factor va a ser único para todos los trabajadores, ¿ok? A todos los trabajadores se le va a aplicar el mismo factor, ¿ya? Y usted dirá, entonces, ¿dónde está la proporción? Si vamos a calcular solo un factor para toda la nómina. Bueno, el artículo 47 establece, ¿cierto?, que ese factor se va a aplicar sobre la remuneración de cada trabajador, sobre la remuneración devengada en el ejercicio comercial, todo el año, por el trabajador. Y eso va a ser la diferencia en el sistema actual de gratificación, ¿ya? Por lo tanto, el gerente de la empresa no va a recibir lo mismo que el operario de producción. ¿Por qué? Porque ambos tienen un nivel remuneracional distinto. Y como se le aplica el mismo factor, se va a hacer la diferencia. Entonces, la proporción que actualmente se paga para el sistema de gratificación en base a las utilidades es proporcional a lo que devenga en materia de remuneración cada trabajador. ¿Ok? ¿Cómo se determina este factor? Este factor se determina de la siguiente forma. Usted va a tomar esa base de utilidad líquida a repartir, que sería el 30% de la utilidad líquida, y la va a dividir por el monto total de las remuneraciones anuales generadas, ¿ya?, generales, que se pagaron en ese año. Estamos hablando del ejercicio comercial del 1 de enero al 31 de diciembre de ese año. ¿Ok? Y ahí usted tiene que incorporar a todos los trabajadores, a los que tienen derecho, a los que no tienen derecho, a los que se le pagó por el artículo 50, a todos, a los que trabajaron 30 días, a todos se incorpora, ¿ya? Es como que si usted toma el total imponible de todos los trabajadores de esa empresa de todo ese año, sin discriminar a nadie. ¿Ok? Usted hace esa división y el resultado que obtiene sería el factor que usted va a utilizar para repartir gratificación. Luego de eso, ¿ya?, y como paso final, para repartir utilidades se debe multiplicar ese factor que ha determinado, ¿cierto?, por la remuneración anual de cada trabajador, ¿ya? Y esa sería la gratificación a pagar bajo la modalidad del artículo 47 en base a las utilidades. Esa gratificación constituye remuneración, es una remuneración, ¿ya? Y el artículo 58, inciso primero del Código del Trabajo establece que las remuneraciones se les deduce obligatoriamente, el empleador debe deducir el tributo, que es cierto que sería el impuesto único de segunda categoría, las tasas de seguridad social. ¿Ok? Entonces, es una remuneración imponible y tributable.
¿ya? Como es una remuneración que incorporó más de un periodo, también se debe reliquidar, ¿ok? Aplicando el artículo 46 de la Ley de Impuesto a la Renta, ¿ya? Todos esos cálculos involucrados, y sorry que los diga, pero nosotros tenemos una serie de cursos y diplomados donde enseñamos en detalle cómo usted calcula esa reliquidación de impuesto único de segunda categoría, cómo calcula la gratificación del artículo 47, cómo se hace en forma manual, cómo se hace en forma masiva. Nosotros enseñamos con lujo de detalles. Acá estamos recordando nada más. Ese es el procedimiento de cálculos con estos 4 pasos. Eso es lo actual, ¿ya? Ahora, con respecto a la modalidad de pago del artículo 50, ¿ya? Ya dijimos que en esencia esto no es gratificación. Muchos dijeron es un anticipo, por supuesto, pero no es un anticipo en sí, porque si fuese un anticipo, estaríamos obligados igual a liquidar la gratificación en base a las utilidades, siendo que el artículo 50 en la actualidad, a los empleadores que pagan bajo esta modalidad, los excluye, los exime de pagar en base a las utilidades. Entonces ya no es un anticipo la modalidad de pago del artículo 50. Entonces, en esencia, no sería una gratificación, porque para hacer gratificación, su cálculo debe estar asociado a las utilidades, y no está asociado a la utilidad. ¿Ok? Eso es lo actual. Ahora, en la actualidad, para calcular y determinar la modalidad de pago de gratificación del artículo 50, usted en primera instancia lo que debe hacer es determinar la base de las remuneraciones mensuales. Eso es lo primero. Para aplicar el 25%, usted no lo aplica sobre el sueldo base, no lo aplica sobre el total imponible, sino que lo aplica sobre las remuneraciones mensuales, sobre los conceptos imponibles, pero que tienen carácter mensual. También tenemos una serie de cursos y diplomados donde enseñamos, ¿cierto?, con lujo de detalle cuáles son esas remuneraciones mensuales. Acá les voy a dar la base que la Dirección del Trabajo establece para estas remuneraciones mensuales. Hay 2 situaciones particulares, ponga atención. El artículo 50 del Código del Trabajo establece que el empleador que abono pague, ¿cierto?, el 25% de lo devengado en el respectivo ejercicio comercial, que va del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año, ¿cierto?, por concepto de remuneraciones mensuales. Y ahí establece la base. La base para aplicar el 25% son las remuneraciones mensuales. ¿Queda claro? Súper bien. Lo que no queda claro y que el artículo 50 no hace, no desagrega, ni explica, ni define el concepto de remuneraciones mensuales. La Dirección del Trabajo sí lo hace en su jurisprudencia administrativa y dice que las remuneraciones mensuales son aquellas que son pagadas, ¿cierto?, por periodos no superiores a un mes. E inmediatamente deja fuera todas aquellas remuneraciones que se pagan, ¿cierto?, por periodos superiores a un mes. Ejemplo, quedan fuera las remuneraciones trimestrales, las remuneraciones anuales que usted paga, los aguinaldos, los bonos marzo, los bonos de escolaridad quedan fuera de la base para el 25% de la gratificación. ¿Ok? Queda fuera. ¿Ya? No forman parte. Se aplica el 25% de la remuneración mensual y usted en el artículo 50 va a obtener 2 resultados. ¿Ya? La primera está asociada al 25% de las remuneraciones mensuales y el segundo es el tope, ¿ya? El tope se determina y se calcula en base al ingreso mínimo mensual, ¿ya? La Dirección del Trabajo ha interpretado que el ingreso mínimo mensual que va a operar para todo el ejercicio comercial va a ser el ingreso mínimo mensual vigente a diciembre de cada año, ¿ok? Ahora, si usted lo paga mensual, va a ir pagando en cada uno de los meses, generando una diferencia al mes de diciembre de gratificación, que también nosotros explicamos en nuestros procesos de formación ampliamente cómo se debe reliquidar la gratificación cuando hay cambios de ingresos mínimos durante el año, con todo lo que implica el cálculo, reajuste de BCE, etc. ¿Ya? Entonces, para el cálculo del artículo 50, cuando usted lo hace en forma mensual, usted debe determinar primero el 25% de la remuneración mensual, va a obtener un resultado, y el segundo cálculo que hace es el tope, los 4,75 ingresos mínimos mensuales. ¿Qué debe hacer? Lo mismo que hace el software de remuneración, lo mismo que hace la plataforma en donde usted calcula la remuneración. Calcula estos 2 montos, los compara y decide cuál de los 2 montos va a ingresar en la liquidación de remuneración. ¿Ya? ¿Qué regla aplico? La del artículo 50. Si el 25% que usted calculó de las remuneraciones mensuales supera el tope establecido en el artículo 50, entonces usted deberá pagar el tope,
¿ya? Si el 25% de las remuneraciones mensuales quedó bajo el tope, usted va a pagar el 25% de las remuneraciones mensuales. Así, en términos básicos, muy generales, se establece el pago o la metodología de pago de la gratificación del artículo 50. Esto es lo actual. Así está establecida las modalidades del sistema actual de pago de gratificación. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que propone el proyecto de ley de reforma a la gratificación? ¿Ya? Primero, este proyecto de ley modifica el Código del Trabajo en materia de participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa en que se desempeña. Fue aprobado en general por la Cámara de Diputados y despachado al Senado el 2 de septiembre del año 2021. Ahí hay un pequeño error, se lo voy a corregir antes de enviárselo, antes de subirlo. ¿Ok? Espérame, se lo corrijo inmediatamente para que quede en el video. Esto fue en el 2021. Ahí sí. Para que quede en el video como 2021. Ahí está. El 2 de septiembre del año 2021 fue aprobado por la Cámara de Diputados y fue despachado del Senado en el boletín número 13.240-13. ¿Ok? Bien. ¿Qué es lo que propone el proyecto de ley? ¿Ya? Generar modificaciones en el Código del Trabajo en materia de gratificación. El primer artículo que modifica este proyecto de ley es el artículo 47. ¿Y qué es lo que propone para el artículo 47? Lo siguiente, ponga muchísima atención, que ya estamos en el proyecto de ley. ¿Ok? Vamos. Dice, los establecimientos mineros, industriales, comerciales o agrícolas, empresas, y cualesquiera otras que persigan fines de lucro, y las cooperativas que estén obligadas a llevar libros de contabilidad y que obtengan utilidades o excedentes líquidos en sus giros, ¿ya? Tendrán la obligación de gratificar anualmente a sus trabajadores en proporción no inferior, hasta ahí me quedo, no puedo marcar, pero lo voy a dejar aquí. Hasta acá es idem a lo que está establecido actualmente en el artículo 47. Solo que cuando dice que está obligado a gratificar anualmente a sus trabajadores en proporción no inferior a los siguientes porcentajes de dichas utilidades o excedentes, esto es nuevo, porque acá el artículo 47 establecía, ¿cierto?, en la gratificación anual por un 30% de la utilidad líquida. ¿Ok? Y aquí establece tramos. ¿Ya? El primer tramo es lo siguiente. 8%, ¿ya?, sobre las utilidades, ¿cierto?, para aquellas que tengan una facturación anual igual o superior a 2.400 unidades de fomento e inferior a 25.000 unidades de fomento. Sé que la mayoría de los que están acá en este webinar son contadores. ¿Me pueden ayudar que ustedes tienen el datito más ahí, más calientito? A calcular aproximadamente 2.400 unidades de fomento. Vengo por acá un datito. Estamos hablando aproximadamente de un monto entre 86 millones, ¿sí? 86.400.000 aproximadamente, ¿cierto? Y unos 900 millones. Entonces, hablamos que, muchas gracias, Andrea, y lo sacaste con 36.000 pesos igual que... Ya, gracias, Elizabeth, también. Gracias, chicos, por estar ahí atentos a la jugada. Ya, entonces, cuando se establece el primer tramo, se dice, mira, entre 2.400 unidades de fomento y 25.000 unidades de fomento, la facturación anual. Entonces, aquí estamos hablando de que las ventas anuales van a determinar, ¿cierto?, el porcentaje de repartición de gratificación. ¿Ok? Muy bien. Entre aproximadamente 86 millones y 900 millones. Ahora, va a ser el porcentaje de repartición de gratificación un 10% para aquellas empresas que tengan una facturación anual igual o superior a 25.000 unidades de fomento e inferior a 100.000 unidades de fomento. Entonces ahí ya estamos hablando de 25.000 unidades de fomento, aproximadamente 900 millones, pero cuando hablamos de 100.000 unidades de fomento, estamos hablando de aproximadamente 3.600 millones de pesos. ¿Ok? Ahí pagaría
un 10% de las utilidades. Muy bien, muy bien. Y el tercer tramo, ¿ya?, obligaría a los empleadores a pagar un 15%, ¿ya?, de las utilidades para aquellas empresas que tengan una facturación anual igual o superior a 100.000 unidades de fomento. O sea, los empleadores que anualmente facturan de 3.600 millones aprox hacia arriba, estaríamos hablando que pagarían el 15%. ¿Ok? Es facturación anual. ¿Ya? El 8% sería sobre las utilidades. ¿Ok, Andrea? Andrea Cabello me pregunta ahí. ¿Sí? ¿Ya? Y el porcentaje es el que se aplicaría sobre las utilidades. ¿Ok? No sé si notaron ya una diferencia con lo que recordamos anteriormente. ¿Cuánto era el porcentaje que se reparte actualmente en el sistema de gratificación en base a las utilidades que actualmente tenemos? Un 30%, ¿no? Ya. Ok, 30%. Gracias, chicos. Ahí me responden. Y acá establece tramos por 8%, por 10% y por 15%, dependiendo de la facturación anual. Va a determinar los tramos. ¿Ok? Muy bien. Ok, ok. ¿Y usted dirá entonces hay que pagar menos? ¿Ok? Sí. Entonces, ¿dónde está el tema principal de esto? Porque usted podrá pensar inmediatamente, inferir, colegir, ¿cierto?, que estamos en presencia de un pago inferior de gratificación. Pero no es así. Falta todavía analizar. Esta es la primera parte. Lo primero, ¿cierto?, que debemos entender que este proyecto de ley propone ciertos tramos para el pago de la gratificación, con porcentajes que son inferiores al que actualmente se paga. ¿Ok? Eso contribuye mucho a las pymes. ¿Ok? Pero hay algo en la base de cálculo que modifica este proyecto de ley que determina que la gratificación, a pesar que los porcentajes son inferiores al 30%, podría determinar que se pague más gratificación. Vamos a ese punto. Dice, la utilidad líquida a repartir se dividirá por partes iguales. Ese es uno de los grandes cambios que propone este proyecto de ley. Dividir el pago de la gratificación por partes iguales. ¿Qué pasa con el sistema actual de pago de gratificación en base a las utilidades? Reparte proporcionalmente en base a la remuneración devengada por cada uno de los trabajadores en el respectivo ejercicio comercial. Quiere decir que si un trabajador gana 1.000.000 de pesos, ¿cierto?, mensual, que al final son 12 millones de pesos de remuneración al año, versus un trabajador que gana mensualmente, ¿cierto?, una remuneración de 500.000 pesos al año, estamos hablando de 6 millones de pesos, vamos a aplicar el mismo factor y van a recibir una gratificación distinta por el nivel remuneracional. ¿Qué propone el proyecto de ley? Que a todos se les reparta el mismo monto. ¿Ok? Si son 50 trabajadores, el monto total, ¿cierto?, del porcentaje de la utilidad se reparte por partes iguales entre todos los trabajadores con derecho a ella. Y ahí vamos a hablar de ese punto. ¿Ok? Porque esta ley, este proyecto de ley, discrimina a algunos trabajadores. Dice, con un máximo por trabajador equivalente a la suma de 20 ingresos mínimos mensuales. Sí va a existir un tope, 20 ingresos mínimos mensuales. ¿Ok? Si hablamos de un ingreso mínimo, ¿cierto?, que en julio del 2024 se va a fijar en 500.000 pesos, estaríamos hablando de 10 millones de pesos. ¿Ok? Dice, no aplicará esta obligación respecto del personal. Ponga muchísima atención que no puedo utilizar la pizarra ni destacar nada acá en estos momentos. Así que ponga atención en este punto. Dice, no aplicará esta obligación respecto del personal que esté dotado de facultades generales de administración, tales como gerentes o subgerentes. Y aquí dos cosas importantes. Primero, lo que propone este proyecto de ley es que el porcentaje de repartición de gratificación se divida por partes iguales en todos los trabajadores que van a tener derecho a gratificación. Bueno, ¿y quiénes no tendrían derecho bajo este proyecto de ley? Los gerentes o subgerentes. ¿Qué pasa con ellos? Quedarían fuera. ¿Ya? ¿Ok?
quedarían fuera del pago de esta gratificación. Por favor, hay una persona que estrella y dice, está bien, ja, 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 dice, porque ganan mucho. Pero no necesariamente es así. ¿Ok? Bien, porque sí hay una discriminación, ¿ya? Aunque usted diga, oye, que ganan mucho, ¿ok? Sí, pero no, no se cree que eso es un acto de discriminación, sí, con todas sus letras, ¿ok? Ahora sí va a beneficiar a los trabajadores de rango medio, ¿cierto? De rango operativo, que es donde apunta principalmente la gratificación, ¿ya? Ya no quiero ser gerente, dice uno. Eso todo. Sí, pues tiene mucha responsabilidad, ¿ok? Ya vamos a estar, Janet, ya vamos a llegar al punto en donde vamos a dar la oportunidad de que levanten las manos o que puedan interactuar con el micrófono. Ahí ya les voy a dar el pase, ¿ok? Ahora, quedarían fuera, ¿ya? Entonces ya no se va a repartir en base al nivel remuneracional, pero se va a repartir por partes iguales, pero no todos los trabajadores, ¿ya? Los trabajadores dotados de facultades de general y de administración, como los gerentes y subgerentes, quedan fuera de este proyecto de ley. Vamos a ver qué pasa más adelante. Luego dice, las empresas con menos de 2 años de operaciones registradas en el Servicio de Impuestos Internos solo estarán obligadas al pago señalado en el artículo 50, solo al abono, que ya vamos a ver cómo queda el artículo 50, que también este proyecto de ley propone modificar. Ya. Luego, en el artículo 48, establece una modificación. El artículo 48 habla de la base de cálculo de la utilidad líquida. Dice que se elimina la oración y por utilidad líquida se entenderá la que arroje dicha liquidación, deducido el 10% del capital propio del empleador por interés de dicho capital. ¿Qué significa que en el artículo 48 se elimine, ¿ya?, la deducción del 10% del capital propio? Significa que el porcentaje de utilidad se va a aplicar sobre la utilidad tributaria. ¿Se entiende, no? Ya no hay deducción del 10% de capital propio. Hay empleadores que pagan la modalidad en base a las utilidades, la modalidad de pago y gratificación en base a las utilidades, pero cuando el empleador obtiene utilidades, esa empresa obtiene utilidades, cuando deduce el 10% del capital propio, en algunos casos no queda para repartir nada. Y ese empleador sí obtuvo utilidades. ¿Ok? Con este proyecto de ley, el empleador que genera utilidades, por muy poquitas que sean, siempre va a pagar, porque no va a deducir el 10% del capital propio, que actualmente el sistema de gratificación en base a las utilidades lo deduce antes de aplicar el 30%. ¿Ok? Y eso se elimina. Luego viene la modalidad de pago del artículo 50, y aquí es donde viene una de las modificaciones importantes. Sabemos que el tema de los tramos es importante, pero esto es importantísimo, porque esto va a cambiar todo el esquema que actualmente conocemos, que es lo que estuvimos tratando al inicio de este webinar. ¿Ok? Ponga muchísima atención, porque esto es como la parte medular. ¿Ok? Dice, el empleador deberá, fíjate lo que dice acá, cambia la expresión. ¿Ok? Dice, reemplácese el artículo 50 por el siguiente, se va a reemplazar completamente por esto. Dice, el empleador deberá. En el artículo 50 actual del Código del Trabajo dice, el empleador que abone o pague. ¿Ok? Acá, al decir deberá, ¿qué significa? Pregunta para ustedes, ¿qué significa que este proyecto de ley diga el empleador deberá? Obligación, ¿cierto? Muy bien, ahí todos interactuando. Muy bien, muy bien. Gracias, chiquillos, por interactuar. Es obligación. O sea, el artículo 50, este proyecto de ley propone que el artículo 50 pase a ser una obligación para todos los empleadores. ¿Ok? Dice, el empleador deberá abonar o pagar mensualmente, y ahí lo establece definitivamente como un pago mensual, porque la gratificación del artículo 50 se establecía en forma anual en su cálculo. ¿Ok? Actualmente, la mayoría de las empresas en Chile lo pagan en forma mensual. ¿Ok? Y está la modalidad de pagar el artículo 50 actualmente en forma mensual o anual. ¿Ok?
Pero acá el proyecto de ley propone que este pago sea mensual. ¿Ok? Dice, mensualmente a sus trabajadores el 25% de la respectiva remuneración devengada. Y ahí cambia la base de cálculo. La base de cálculo actual es las remuneraciones mensuales. Y ahí no entran todas. El aguinaldo queda fuera, los pagos anuales quedan fuera. ¿Ya? En este caso dice remuneración devengada. ¿Cuál sería la remuneración devengada? El total imponible. Ahora sí, con este proyecto de ley, sí sería el 25% del total imponible. ¿Ok? Luego dice por concepto de gratificación fija. En otras palabras, esta modalidad de pago sería una gratificación fija para el legislador. Luego agrega, dice, dichas sumas se imputarán a la gratificación variable establecida en el artículo 47. Y ahí establece los dos conceptos de gratificación fija y variable. Este proyecto de ley propone dos pagos obligatorios de gratificación. Una fija, que sería la modalidad del nuevo artículo 50, obligatoriamente pagar el 25% de la remuneración imponible, y la gratificación variable, que sería pagar en base a las utilidades. ¿Ok? Ahora dice que estas sumas se van a imputar a la gratificación. ¿Qué significa eso tan técnico? Significa que usted, al pagar o abonar de esta forma, ¿ya? El 25% de la remuneración imponible, usted no se va a eximir de pagar en base a las utilidades. Va a tener obligatoriamente que liquidar las utilidades e imputar este monto que usted pagó en todo el ejercicio comercial sobre el monto que debiese pagar, ¿cierto?, en base a las utilidades. ¿Ya? Si las utilidades es mayor a lo que usted abonó por el artículo 50, ¿ya?, usted va a tener que pagar esa diferencia de gratificación. Porque ¿qué propone este proyecto de ley? Que la gratificación realmente sea un concepto que se pague en base a las utilidades y que el artículo 50 realmente sea un abono o un anticipo. ¿Se entiende? Y cambia el concepto. Luego dice, si la utilidad final a repartir al trabajador fuera igual o inferior a la suma de lo pagado al trabajador mensualmente por este concepto, se entenderá cumplida ya la obligación señalada en dicha norma. O sea, ya no va a tener que pagar nada más. ¿Ok? Muy bien. Ese es este es uno de los cambios más importantes que trae. También se modifica el tope. ¿Ya? Dice, el abono o pago señalado en el inciso anterior no excederá de 6 ingresos mínimos mensuales al año. ¿Ok? Pregunta para ustedes, ¿cuál es el tope actual de la gratificación? Ahí nos responden nuestros alumnos auxiliares y ahí en el chat, 4,75 ingresos mínimos mensuales. Y se modifica, este proyecto de ley propone, ¿cierto?, modificarlo a 6 ingresos mínimos mensuales al año. ¿Ok? Muy bien, muy bien, muy bien. Gracias para todos los que están participando en esto. Luego agrega y dice, con todo, las empresas cuya facturación sea inferior a 2.400 unidades de fomento anuales. Por ahí me preguntaron en el chat, y no es que no haya pescado el profe, pero cómo se responde ahora a esas preguntas que hicieron muchos de ustedes, ¿ya? Porque el tramo para pagar gratificación en base a la utilidad es parte en las 2.400 unidades de facturación anual, ¿cierto? Entonces ahí queda la duda, oye, ¿qué pasa con los empleadores que no alcanzan a llegar a las 2.400 unidades de fomento de facturación al año? Ya, aquí lo dice. Dice, entenderán cumplida la obligación de pagar gratificaciones señaladas en el artículo 47, efectuando el abono o pago señalado en el artículo 50. O sea, para los empleadores que facturan eh, inferior a 2.400 unidades de fomentos al año, solo tienen que pagar la gratificación fija que propone este proyecto de ley, que sería el artículo 50. ¿Sí? Muy bien, muy bien. Excelente. Luego, los trabajadores que no alcanzaren a completar un año de servicio, ¿ya?, modifica el artículo 52 y dice, cuyos contratos terminaren antes de la determinación de la utilidad líquida a repartir en el respectivo ejercicio, tendrán derecho solamente al abono o pago mensual señalado en el artículo 50 que se lo hubiera efectuado por concepto de gratificación legal. Esto se modifica porque lo que se establece actualmente es que aquellos trabajadores que
trabajaron solamente una porción del año, tienen derecho proporcionalmente a lo que trabajaron en el año. Eso es lo actual, ¿ok? Y esto se modifica. Aquellos trabajadores que no trabajaron todo el año porque terminó el contrato antes o porque inició durante el año, ¿ok? Solo tiene derecho al pago del artículo 50, ¿ok? Disposiciones transitorias. Ya estamos concluyendo nuestra charla con estas últimas disposiciones transitorias. La presente ley va a comenzar a regir el primer día del año subsiguiente al de su publicación en el Diario Oficial. ¿Qué significa? Que si esta ley se publica, por ejemplo, en el año 2023, ¿ya? Va a entrar en vigencia en el año 2025. Lo mismo que si se publica en el año 2024, va a entrar en vigencia en el año 2026. ¿Ok? Entonces, eso es lo primero, porque se le va a dar tiempo a los empleadores, ¿cierto? Para que puedan hacer las adecuaciones pertinentes, ¿cierto? Para este pago de gratificación. ¿Ok? Bien. Y hasta ahí la presentación. ¿Qué les parece este proyecto de ley que fue aprobado en forma general, ¿ya? Por la Cámara de Diputados y fue despachado al Senado en el 2 de septiembre del año 2021. Nosotros enseñamos este proyecto de ley en los diplomados de análisis y cálculo de remuneraciones que tenemos y hemos querido compartirlo con ustedes acá en esta charla gratuita, ¿ya? ¿Qué es lo que se pretende? Porque mira, nosotros hicimos un estudio de esto en el año 2018, ¿fue Jorge? Cuando hicimos el estudio de gratificación, que en ese tiempo Sí, no hacíamos las charlas acá en Zoom, las en Zoom. hacíamos ahí en el auditorio El del aula magna del edificio, colegio de INDEP que está ahí en el Colegio de de Contadores de Chile, contadores. la Casa Matriz en Santiago. Um, en ese tiempo nosotros ya indicábamos estas diferencias eh, y estas dicotomías que se provocan en la actualidad con los sistemas de pago de gratificación, ¿ya? Eh, y luego se propone, ¿cierto?, este proyecto de ley, ¿cierto?, eh, que fue ingresado, ¿cierto?, por el diputado Tucapel Jiménez, Fuentes, para que no crean que por ahí la otra vez me dijeron, ¿pero qué pasó? ¿Revivió? No, es otro diputado más joven, ¿ok? Y que está vivo, ¿ok? Que presentó este proyecto de ley. Y exdiputado ahora ya a la fecha, ¿ok? Um, este, este proyecto de ley no tiene el título de reforma. Yo le puse el nombre de reforma para poder presentarlo a ustedes porque realmente es un cambio. No sé si notaron eso. Los que trabajan muchos años pagando y gratificando, cuando la gratificación del artículo 50 estaba en el artículo 49, ¿ok? A ellos me refiero. Muchos de ustedes que trabajan hace muchos años pagando y liquidando remuneraciones. Estamos hablando de un cambio drástico en el sistema de pago de gratificación, ¿ya? A considerar por los empleadores, ¿ok? Donde de alguna forma se ordena. Por ahí leí muchas opiniones de ustedes en el chat. Usted puede opinar lo que usted quiera, siempre que lo haga con respeto. No hay ningún problema que usted pueda expresarse ahí sin ningún problema en el chat, sobre todo. ¿Ok? Que nos decían, hay discriminación, otro día hay resentimiento en el proyecto de ley. Bueno, por eso que se discute en el Parlamento. Ahora, en general, el proyecto de ley fue aprobado por la Cámara Baja de Diputados. Veamos qué es lo que sucede en el Senado con el proyecto de ley. Voy a dar la oportunidad, como siempre me piden todas las charlas, de que puedan levantar la mano, ¿cierto? Y hacer sus acotaciones, consultas, ¿cierto? E intervenciones, y luego ya estaríamos terminando la charla del día de hoy. Adelante. Ya, pueden reactivar sus micrófonos. Profesor, usted va dando el pase de quien habla. Profesor, ¿le puedo hacer dos preguntitas? Buenas tardes primero, ¿ya? Buenas ¿Me tardes. escucha? Sí, ¿Sí la se escucho escucha? perfecto. Ah, ya. La primera, porque me van a disculpar todo, pero entré en la última parte, en la medular, pero entonces me quedó el detalle afuera. Como por ejemplo, ¿qué pasa con los horarios que son parciales? Ya. ¿Qué es lo que pasa con ellos?
claro, con respecto a la gratificación, porque generalmente hay muchas personas, también me incluyo en algunas que yo veo, que pago en proporción a los sueldos mínimos, ¿ya? Entonces, pero como ese es su horario, porque son son como 40 o 36 horas dentro del mes, entonces se hace la proporción. Entonces no sé yo ahí que ese se considera como sueldo total igual, ¿o no? Sí. Le paso a responder inmediatamente y luego voy con José Antonio, con Arnaldo y con Fabián. Gracias, Jessica. Mira, lo siguiente, para responderlo primero, el artículo 40 bis B del Código del Trabajo establece que los trabajadores con jornada de tiempo parcial, ¿cierto?, gozan de todos los derechos y beneficios que otorga la ley a los trabajadores con jornada. ¿Ok? Entonces también tendrían derecho a esta gratificación. Solo que el mismo artículo 40 bis establece que para el tope de gratificación se proporciona en relación a las horas de trabajo. Y eso el proyecto de ley no lo modifica. ¿Ok? Ya. Gracias, por lo tanto, se sigue calculando proporcionalmente, ¿cierto?, el tope de la gratificación, pero la repartición de utilidades va para esos trabajadores igual. Gracias, Jessica. Gracias José Antonio. a usted. Levantaste la mano, José Antonio. Sí, ¿me escucha? Sí, la escucho perfecto. Ya, perfecto. Voy a poner el video. Buenas tardes a usted y a todos los colegas que están conectados. Gracias. Mi inquietud, ¿no es cierto?, está relacionada con la modificación del artículo 47 en relación con los porcentajes. Ahora, a mi entender, debiera ser, ¿no es cierto?, que ese porcentaje, ¿no es cierto?, se aplicaría, ¿no es cierto?, sobre la RLI, y en este caso ya no estaría operando el 10%, ¿no es cierto? ¿Así es? Sí, sí, o sea, así es. En un ejercicio simple, si yo tengo 3 millones de utilidad, el 8% serían 240.000 pesos, y esos 240.000 pesos yo lo dividiría a lo mejor en 4 o 5 trabajadores si tengo, a modo de ejemplo, ¿o no? Así es. Tal cual tú lo dices, porque la modificación que presenta este proyecto de ley es que ya no se deduzca el 10% del capital propio para determinar la base de utilidad sobre la cual se van a aplicar los porcentajes, de acuerdo al tramo, porque también este proyecto de ley propone tramos, porcentajes por tramo. Ya elimina la deducción del 10% del capital Sí, bueno, propio. de hecho, Y también bueno, reduce los porcentajes, ¿cierto, José Antonio? Claro. Bueno, de hecho, a mí en algunos momentos, ¿no es cierto?, con algunos clientes, dio esa situación que efectivamente tenía una utilidad, ¿no es cierto?, de 200 millones, pero sin embargo, el 10% del capital propio era mayor que la utilidad. Entonces, prácticamente, al hacer el ejercicio, la gratificación era cero. Era cero. Excelente, José Antonio. Gracias por decirlo tú, porque que lo diga yo, que yo siempre dé los ejemplos, ¿ya? Es una cosa, pero que tú lo digas, mira, tuvimos un caso, ¿cierto?, donde tuvimos 200 millones de utilidad, pero deducimos el capital propio y resulta que quedamos con negativo y al final no pudimos repartir gratificación. Mira, de hecho, en la actualidad, bueno, yo asesoro una empresa que trabaja, ¿no es cierto?, en el ámbito de la basura. ¿Ok? Donde la votación, estamos hablando de 900 personas. Y efectivamente, ¿no es cierto?, llegaron requerimientos, la gente fue a reclamar a la dirección del trabajo, ¿no es cierto?, por el tema de la gratificación. Y efectivamente, ¿no es cierto?, la empresa tenía una utilidad, ¿no es cierto?, la última utilidad fueron 258 millones, sin embargo, ¿no es cierto?, el 10% del capital propio sobrepasaba los 258 millones. Y de hecho presentamos toda la información, el servicio nos pidió la información, la determinación del capital propio, el balance y todo lo demás. ¿Para qué? Y demostramos que efectivamente el 30% no era posible Repartir. distribuir. Exacto. Excelente, José Antonio. Muchas gracias por tu intervención, porque eso contribuye mucho para este efecto. Fíjate que no todos los empleadores pagan esta modalidad de gratificación, ¿ya? Según el estudio del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, solo un 11%, un poquito más del 11% de los empleadores en Chile paga esa modalidad, ¿ya?
de pago de gratificación en base a las utilidades. Entonces, no es algo muy conocido. Yo supongo que de los casi 1000 personas que están en este webinar, un porcentaje muy ínfimo atiende clientes que pagan gratificación en base a las utilidades. Cuando nosotros enseñamos esto en los diplomados de remuneraciones, en la mayoría de las oportunidades tenemos tasa cero de personas que trabajan actualmente en remuneración y que han pagado o han calculado alguna vez la repartición de gratificación en base a las utilidades. Así que muchas gracias, José Antonio, por tu intervención. Voy a ir ahora Vamos con la otra pregunta. Arnaldo. ¿Cómo? Vamos con la Hola, otra Juan, pregunta, ¿cómo profe. ¿Sí? Muy Yo bien. encuentro la manito yo. Espérame. Arnaldo, dame un segundo. Voy con Arnaldo y David, para las preguntas, en la parte inferior de la pantalla, ponga atención, hay un emoticón, una carita con un signo más arriba, que dice reacciones o reaction si lo tiene en inglés. Usted presiona ahí y aparece la opción de levantar la mano. Dice levantar la mano y aparece una manito así. Usted presiona eso y ahí vamos a poder ver su manito levantada. Voy con Arnaldo, ¿ya? Que tiene ahí a todo el público atrás. Hola, Juan, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Hola. Igualmente, Arnaldo. Adelante. Me traigo ¿Sabes los qué? ojos a lo mejor, de collito. Espérame, Por dame un segundito, favor, Arnaldo. por favor, Ok. los que tienen activado el micrófono, desactívenlo cuando vayan a hablar, solamente lo activan, ¿ya? Ok, gracias. Vamos, Arnaldo, Ahora adelante. sí, ahora sí que sí. ¿Sabes que no alcancé a anotar el número de proyecto de ley? Si lo puedes repetir, Ya. por favor. Sí, el proyecto de ley, cuando se despachó al Senado, ¿cierto? Tiene un número De boletín. de boletín, que es el boletín, ¿cierto? Con el cual, ¿cierto? Se envía al Senado. Ese boletín es el 13.240-13. excelente, muchas gracias. ¿Y cuándo fue presentado? El 2 de septiembre del 2021. El 2 de septiembre del año 2021. Muchísimas gracias ahí que nos están apoyando. El boletín Muchísimas gracias. 13.240-13. ¿Sí? Lo puedes descargar directamente de la página de la Cámara. Eso ¿Ok? es. Para que Muchas lo tengas. gracias, Juan. De todas formas, mire, Arnaldo, de todas formas, el video de este webinar, ¿cierto? Va a quedar disponible como todas las charlas que hacemos. También va a quedar disponible el material que yo les pasé hoy día, que les mostré, les proyecté, y voy a incorporar el boletín también, que va en un archivo PDF. ¿Ya? Extraordinario. Para que lo tengan. Muchas gracias. Sí. Perfecto. Gracias a Vamos ti, con la otra Arnaldo. pregunta. Ok, vamos con la otra pregunta que sería Fabián Arenas. Vamos, Fabián. Profesor, buenas tardes. Bueno, primero de todo, agradecer este webinar muy interesante. El artículo 47 que habla de los requisitos, ¿esos son copulativos o puede ser de forma independiente de cada uno de ellos? Sí, gracias Fabián. Los requisitos del artículo 47 son copulativos. Todos se deben cumplir, ¿ya? Para que tenga el efecto, ¿ok? Por eso que en la actualidad, por ejemplo, las empresas con renta presunta que no están obligadas a llevar libros de contabilidad, ¿ya? No están obligados a pagar gratificaciones. No porque sean empresas con renta presunta, es porque no tienen la obligación de llevar libros de contabilidad particularmente, ¿ok? O cualquier otra empresa que no esté obligado, ¿cierto? Por normativa a llevar libros de contabilidad, en esencia, no van a estar obligados a pagar gratificación, porque podría ser que obtenga, ¿cierto?, excedente líquido en su giro o utilidades, ¿cierto?, que sean empresas con fines de lucro, pero si no cumplen con los 3 requisitos, no va a estar obligado a pagar gratificación. Así que muchas gracias, Fabián. Un abrazo. Muchas gracias a usted. Ok, vamos con Carlos Alberto. Está por ahí. Vamos, Carlos Alberto. Ok, un saludo para todos y agradecer la oportunidad de recibir estos conocimientos y estas claridades en lo que se nos viene en nuestro trabajo como contadores. La pregunta es, tengo 2 preguntas. Una, ¿qué pasa en la situación de las pérdidas? Si el artículo considera especifica algo, cómo tratar el tema de las pérdidas acumuladas al momento de determinar la utilidad
sobre la cual se van a hacer los cálculos de para pagar las gratificaciones. Y la otra pregunta es si la ley incluye toda la problemática de las contrataciones de personal por faena u obra, que todas esas pegas son por tiempos acotados inferiores a un año, mayoritariamente. Sí. Esas son mis dos consultas. Están buenísimas las preguntas. Ya, lo primero, no se modificó la parte en la ley donde dice sin deducir las pérdidas de los ejercicios de ejercicios anteriores. Eso no se modificó, ¿ok? Por lo tanto, no se deducen las pérdidas de los ejercicios anteriores, ¿ok? Para el pago de gratificación. Se considera la utilidad que obtiene en ese periodo, ¿ok? Eso es lo primero. Lo segundo, con respecto a todos aquellos trabajadores que laboran transitoriamente durante un ejercicio comercial, sí estableció modificaciones, pues Carlos Alberto, este proyecto de ley sí propone modificaciones en esa línea, estableciendo de que los trabajadores que no alcanzan a completar todo el ejercicio comercial, ya sea porque terminó su contrato de trabajo antes de terminar ese año, o bien el contrato comenzó a mitad de año, por ejemplo, ¿ya? Como lo sería un contrato por obra o faena, ¿ya? O un contrato de plazo determinado fijo, ¿ya? Dice, en ese caso, solo se va a pagar el artículo 50 y no se va a liquidar en base a las utilidades. ¿Ok? Ahora, si usted tiene un trabajador con contrato por obra o faena, ¿sí? Que alcanzó a trabajar todo el año, sí va a tener derecho al pago de la gratificación. Porque la única diferencia que existe en los contratos por obra o faena es que el artículo 10, numeral 6, se reemplaza por una obra intelectual o material que debe realizar ese trabajador. Al menos eso es lo que dice el artículo 10 bis del Código del Trabajo. Gracias, Carlos Alberto. Muchísimas gracias. Voy con Cintia Torres, ¿ya? Al menos el orden. Jorge, si puedes ayudarme a que el profesor vaya en el orden dando a las personas, porque yo ese es el orden que tengo. Tengo a Cintia, después tengo a Cris, a Cristian Vega. Es el mismo orden que tengo yo. A Cáceres. Sí, ok. Voy entonces a Cintia. Dale, Cintia Torres. Hola, buenas tardes. Hola, hola. Mi duda es la siguiente. Este cálculo para determinar el porcentaje que deben de pagar de gratificaciones, que habla de los tramos de 2.400 a etcétera, ¿este cálculo sería anual? O sea, cada año habría que ver en qué tramo cae la empresa para ver qué porcentaje le corresponde pagar. Excelente, Cintia. Esa pregunta está muy buena, porque son dudas que tenemos también del proyecto de ley. ¿Ya? Si no lo resuelve el Parlamento, eso quedaría como norma general, y ya serían los alcances de la Dirección del Trabajo que resolvería ciertas esas dudas más en detalle. Pero sí, como es un pago anual, ¿ya? El empleador no queda en una categoría para toda la vida, porque podría ser que en el próximo año, ¿cierto?, facture menos de 2.400 unidades de fomento. ¿Se entiende, Cintia? ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que va a determinar? Que en ese ejercicio comercial el empleador haya facturado, ¿cierto?, al menos más de 2.400 unidades de fomento para poder enmarcarse en alguno de los tramos que propone el proyecto de ley. De lo contrario, solo va a pagar artículo 50. Muy bien, Cintia. Eso está muy bueno, porque el proyecto de ley, como norma general, no lo resuelve. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que se entiende de la norma general? En que cada año, ¿cierto?, el empleador, ¿cierto?, va a calcular su tener una categoría, ¿cierto?, para el pago de la gratificación. ¿Sí? Okay. Eso está muy bueno, tu observación, Cintia. Gracias. Muy bien. Voy con el Cris. Hola, buenas tardes. Hola, yo quería consultar sobre si se tiene antecedente de cuál es el estado de tramitación del proyecto actualmente. Sí. Eso es. ¿Sí? Sí. ¿Y cuál sería su...? Porque actualmente, ¿cierto?, se encuentra en proceso de tramitación a la espera de votación en particular por la Cámara Alta. ¿Ok? Solo que en materia laboral hay muchísimos, cientos de proyectos de ley que están esperando a ser discutidos. Cientos. Pero tengo una buena noticia. Cuando llegó el actual gobierno,
algo dijeron de esto, ¿ya? Y están los noticiarios, lo pueden buscar en Google si quieren, ¿ya? Usted sabe que Google ahí guarda esas noticias, ¿ok? Y los que leen el diario financiero y todo, porque ahí lo leí en algún momento. El actual gobierno, cuando llega, dice, vamos a discutir el proyecto de ley que modifica los sistemas de gratificaciones en Chile. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el Ejecutivo, como es un proyecto de ley, ¿cierto?, que afecta en materia de seguridad social, el Ejecutivo, ¿cierto?, podría poner una urgencia, ¿cierto?, a la tramitación del proyecto, y eso contribuiría mucho a la discusión. ¿Sí? Hay muchos proyectos de ley que son muy importantes, que son muy breves, muy cortitos, otros más largos, otros que generan mayor debate, ¿cierto?, que están esperando a ser discutidos, ¿ya? Ahora lo que tenemos actualmente, Cris, es la aprobación en general del proyecto de ley por la Cámara Baja del Parlamento. Por la Cámara Baja. Ah, la baja. ¿Ya? Por la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados es la que aprobó y despachó al Senado este proyecto de ley en el boletín que te vamos a adjuntar y te vamos a dejar. ¿Ok? Ya. Muchas gracias. Voy a tratar de dejarles también, que un poco más latero, pero es bueno que lo tengan, voy a tratar de dejarles también el informe del proyecto de ley, que es donde se dieron todos los datos estadísticos, que se citó mucho a la Fundación Sol en ese sentido, Cris, a los estudios que hizo la Fundación Sol en esa materia, para efecto de legislar. ¿Ok? También les voy a tratar de dejarles ese material para que lo tengan al tanto. ¿Ok? Muchas gracias. Muy bien, muy bien. Sí. Voy con... ¿quién viene ahora, Jorge? Porque ahora en la lista tengo al Don Cristian Vega. Cristian Vega. Dale, Cristian, adelante. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Dar las gracias, la verdad es que excelente la presentación. Tengo una duda respecto de cómo exigir el cumplimiento del pago de gratificación o cómo saber si deben cumplir con el pago de gratificación las empresas subcontratistas. Porque como empresa mandante, digámoslo así, para saber si ellos les corresponden o no les corresponde, si están cumpliendo o no están cumpliendo con el pago de las gratificaciones. Ok, excelente. Esa pregunta está muy buena. Bueno, en el marco de la ley 20.123, que es la ley de subcontratación, ¿ya? Tú como empresa mandante o empresa principal, ¿cierto?, debes procurar el cumplimiento de aquello. Para eso, el artículo 48 y 49 del Código del Trabajo actual, ¿ya?, establece que quien entrega la información no es el empleador, o sea, el dato duro para gratificar a sus trabajadores no lo entrega el empleador. De hecho, es más, establece de que si el empleador paga en base al balance, ese pago se va a tomar solo como un anticipo, ¿ya? Y la liquidación oficial de la gratificación con la ley actual y con el proyecto de ley es en base a la información que entrega el Servicio de Impuestos Internos. El Servicio de Impuestos Internos tiene un certificado de gratificación que se debe solicitar, ¿ya? El Servicio de Impuestos Internos entrega ese certificado y viene listo el dato para poder liquidar gratificación. Viene la liquidación, viene la deducción del 10% del capital propio y viene el monto listo para que usted reparta gratificación. ¿Quién lo pide? El empleador, organizaciones sindicales y la Dirección del Trabajo también lo puede solicitar. No es, Cristian, de que tú vas a ir, ¿cierto? O como trabajador, por ejemplo, y vas a golpear la puerta del gerente general y le vas a decir, señor gerente general, quiero saber si tuvimos utilidades. Pues los que trabajamos en empresas multinacionales en algún momento, es difícil que uno llegue a la oficina del director para saber eso, ¿ok? Entonces están estos canales. El canal oficial es el Servicio de Impuestos Internos que lo entrega, ¿ok? Si tú eres un trabajador cualquiera, ¿cierto? Lo tienes que pedir a través de la Dirección del Trabajo, ¿ok? Si tú eres parte del empleador como representante del empleador, según establece el artículo 4 del Código del Trabajo, puedes pedirlo, ¿ok? Si eres parte de una organización sindical, también puedes solicitar esa documentación directamente al Servicio de Impuestos Internos, ¿ok? Que a su vez te va a dar feedback, ¿cierto?, de si ese empleador realmente
obtuvo utilidades para repartir gratificación. Ese es el camino y ya está establecido en la ley. Excelente, ¿Ok? muchas gracias. Gracias a ti, Cristian. Tengo a M. Cáceres, que no sé quién es, pues. ¿Quién es M. Cáceres? Mario Cáceres desde Copiapó, profesor. Mario Cáceres desde Copiapó, dice. Gracias. Ok, Profesor, dale. miren, el nuevo artículo 50 dice, como resumen, el empleador deberá abonar mensualmente a sus trabajadores el 25%. Sí. No habla de tope como mensual, pero sí dice que el tope será anual de 6 ingresos y 6 ingresos mínimos mensuales. ¿Ya? Lo que a este minuto estaría, si lo vemos en la actualidad, sería 2.600.400. Si lo dividimos por 12, a mí me dan promedio de 220.000 pesos mensuales en una masa de trabajadores que estén el año completo. ¿Qué pasa si el 25% da superior a estos 220? O sea, que no aparece en ninguna parte, pero si el 25% yo voy a saber que va a ser superior. Y en el fondo, cuando vaya a reliquidar, podría ser que sea un monto pagado mayor como anticipo de gratificación o como abono de gratificación. Sí. Sí, podría ser que sea un monto mayor. Y en ese caso va a quedar solo el pago del artículo 50, porque ese pago entraría ahora como una obligación, ¿ya? Solo que cuando es inferior, ¿ya?, a lo que resulte la liquidación de la utilidad, en ese caso puntual, ¿cierto?, usted va a tener que pagar la diferencia, ¿ya? Pero en el caso de que sea superior, usted solo va a pagar el artículo 50 porque eso pasa a ser una obligación ahora, ese pago. Entra a ser una gratificación fija. Así lo menciona el proyecto de ley, como una gratificación fija. Profesor, pero sabiendo, por ejemplo, a ver, este mes yo estoy sacando sueldo y el 25% de un trabajador me da 300.000. Y yo ya sé que estoy pasado. Pensemos que el ingreso mínimo se va a mantener hasta diciembre, el de ahora, los 440. Y el 25% a mí me dé, como le digo, 300.000. Yo sé que ya tengo plata de más. O sea, que estoy sobre los 6 ingresos mínimos mensuales. Sí, que en la actualidad son 220.000 pesos mensuales. Claro. Sí. Si tú, ojo, que el tope existe, que son los 220.000 pesos actualmente en forma mensual. O sea, tú igual vas a tener que pagar en base al tope. ¿Se entiende? Es que pasa que cuando usted lo indicó, no se habló como tope mensual, sino que se dijo como tope anual. Entonces, ahí me quedo dando vuelta. Sí. Lo que pasa es que el tope actual también es anual. Porque en el artículo 50 en ninguna parte dice que hay que dividirlo por 12, y sin embargo ustedes lo dividen en 12, ¿o no? O por pagarlo mensual. ¿Ok? Porque la ley dice 4 3/4 ingresos mínimos mensuales. Si yo calculo 4,75 ingresos mínimos mensuales por 440.000 pesos, me da 2.090.000 pesos. Pero resulta que usted va a pagar 174.167 pesos, porque lo divide en 12. ¿Ya? Entonces, sí, efectivamente, se paga de esa forma, y principalmente, ¿por qué? Porque la Dirección del Trabajo interpretó que el ingreso mínimo que se utiliza para el tope de la gratificación es el vigente a diciembre de cada año. Entendiendo que en un ejercicio comercial usted puede tener más de un ingreso mínimo que determina el pago del tope. Por ejemplo, en este año particularmente vamos a tener 3 topes de gratificación distintos. ¿Ok? Porque entramos con un ingreso mínimo, ¿cierto? Se modificó ahora el ingreso mínimo a contar de mayo, y en septiembre se va a modificar de nuevo. Quiere decir que vamos a tener 3 topes. La Dirección del Trabajo ya interpretó que para el ejercicio comercial que va del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año, ¿cierto?, el ingreso mínimo que se utiliza como base para el tope va a ser uno solo, y va a regir para todo el ejercicio comercial, que es el tope, que es el ingreso mínimo vigente a diciembre de cada año. ¿Ya? Por eso que establece, ¿cierto?, el pago anual. Eso es. Ya, profesor, se pasó, gracias. Gracias a ti.
En honor al tiempo, profesor, vamos con ya cerrando las preguntas, vamos con las últimas 3. Ya, dale. Voy con la Carolina Rubio. Vamos, Carolina. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Mire, estaba escuchándolo atentamente a la pregunta que le hizo el señor anterior por el tema de esa diferencia, de esa diferencia que se va a generar. Entonces, mi pregunta también está relacionada con eso. ¿Cómo, en palabras sencillas para entenderlo, porque yo todavía estoy terminando mi carrera, todavía estoy estudiando, para entenderlo en palabras sencillas, ¿de dónde va a venir esa diferencia? Ok. Principalmente es que la diferencia que establece el proyecto de ley, ¿ya? Con respecto al sistema actual, ¿ya? Es que el proyecto de ley propone que la gratificación, la modalidad del artículo 50 sea una obligación para todos los empleadores, sí o sí paguen, y lo paguen mensualmente, pero al término del periodo, igual tiene la obligación de liquidar gratificación en base a las utilidades e imputar lo que usted anticipó o abonó, ¿ya? Sobre esa liquidación de utilidades. ¿Ok? ¿Dónde se van a generar los diferenciales? Cuando usted lo que abonó mensualmente, ¿cierto? Que después lo va a sumar en todo el año, ¿ya? Es inferior a la liquidación de utilidad que usted va a determinar, ¿cierto? En base al nuevo cálculo del artículo 47 que propone este proyecto de ley. Y en ese caso particular, ¿cierto? Se va a generar una diferencia a favor del trabajador. En caso de que el artículo 50, ¿ya? Sea superior, usted va a quedar afecto a la obligación del artículo 50, porque es obligación pagar, ¿ya? Con el proyecto de ley va a ser obligación pagar en base al artículo 50. Solo que al liquidar la utilidad es posible que existan diferencias a favor del trabajador. ¿Cuándo va a suceder eso? Cuando lo que usted abonó mensualmente, que después lo va a sumar anualmente, ¿cierto? Es inferior a lo que resulte de pagar en base a la liquidación de utilidades. Ahí se generan las diferenciales y esos diferenciales van a ser a favor del trabajador. Con el sistema actual de gratificación no hay diferenciales. ¿Por qué? Claro. Porque el artículo 50 actualmente te exime de pagar en base a las utilidades, cosa que este proyecto de ley cambia rotundamente. Ah, ya, ahora sí lo entendí. Muchas gracias. Gracias a ti. Janet Salinas, vamos. Buenas tardes a todos. Profesor, a mí me quedó una duda, que cuando usted dijo que si una empresa quedaba, por decir, en el 8%, hay que dividirlo en la cantidad de trabajadores que tenga la empresa. ¿Cómo? De nuevo esa parte. Cuando usted explicó que para entregar la gratificación ahora, va a haber que ver en qué tramo queda cada empresa. Sí. Y se va a dividir por los trabajadores que tiene la nómina de empresa. Sí. Mi pregunta es... En partes iguales. En partes iguales. ¿Esa nómina tiene que estar incluidos los gerentes y subgerentes o a ellos se los obvia y solamente a los trabajadores normales? No los consolidados. Normales seríamos los... Sí, yo me siento normal. Ellos son más... ellos ganan mucho así. No es así. No es así, dice Eduardo. Tranquila, Eduardo. Pero más o menos le entendemos a la compañera. Sí, bueno. Los trabajadores con un nivel de remuneración inferior a los gerentes y subgerentes, porque son trabajadores con facultades de administración, tales como gerente o subgerente, ¿ya? Vamos a ver qué es lo que dice el Senado con respecto a aquello. ¿Okay? En ese caso, puntualmente, hay que excluirlo en base al proyecto de ley. Se excluyen, se dejan fuera. Y se les va a repartir solamente a los trabajadores, ¿cierto?, de rango medio y operativo, según indica la ley. Eso es lo que propone el proyecto de ley. ¿Ok? Ya. Eso es lo que propone. ¿Ok? Si tenemos 10 trabajadores y 2 son gerentes, tendríamos que dividirlo en 8. No. Así es. Solamente sobre los trabajadores
¿cierto? Que tienen un rango inferior. Un rango inferior, ¿sí? Ya, me quedó claro. Gracias. En facultades de administración, se entiende que el rango de remuneración es distinto. Es que en el pago actual de la proporción de la gratificación, aquellos que devengan remuneraciones mayores se llevan la repartición, la mayor repartición en la utilidad. Y entendemos que un gerente o subgerente, mira, aquí la discusión puede ser, en términos socioeconómicos, puede ser muy, muy larga la discusión. Y como nos indica Jorge, el director de INDEP, ya nos quedamos sin tiempo. Pero en nivel socioeconómico, nosotros sabemos que al interior de una organización, los gerentes o subgerentes, dependiendo del tamaño de la empresa, tienen acceso a otros tipos de pagos de gratificaciones y participaciones, como los stock options. El profe trabajó también en empresas multinacionales donde se pagaban stock options, que era mucho mayor a un pago de gratificación. ¿Ok? Donde se pagan ciertas participaciones que son mucho mayores, ¿ya? Y que el rango ejecutivo permite pactar. ¿Ok? Si usted revisa comúnmente, ¿cierto? El contrato de trabajo de un ejecutivo, tú siempre te encuentras con una indemnización pactada previamente, ¿cierto? Te encuentras con pagos de stock option o participaciones especiales que un trabajador de rango operativo no tiene la posibilidad de pactar con ese empleador ese tipo de pagos, ¿ya? Así que ahí la discusión es muy amplia y se lo vamos a dejar al Parlamento, ¿ok? Esa discusión, que es bien potente también. Voy con Eduardo ahí para que alcancemos. Dale, Eduardo. Mira, yo lo hago más práctico. A ver, Eduardo, dame un segundo. Ya, dale Eduardo Ramírez. Ya, dale, Eduardo Ramírez. Ya, dale. Yo lo hago más práctico. Pesco todos los valores imponibles, ¿ya? De cada trabajador y los sumo con todos los trabajadores. Ese me da el 100% de los afectos a posible gratificación. Y después saco el factor si me corresponde o no corresponde y le descuento el anticipo de gratificación. Si le sale negativo no le pago nada, pero si se le sale positivo le pago. Excelente, muy bien. Y esa modalidad de pago que establece, que da el compañero, lo permite la ley en el artículo 46. ¿Qué es lo que establece? Pactar otras formas de pago de gratificación, solo que no pueden ser inferiores a lo que establece la ley. ¿Y eso se permite en la actual ley? Sí. Vamos con el otro Eduardo. ¿Se me escucha, cierto? Sí, te escucho perfecto, dale. Mira, entendiendo toda la problemática ahí con respecto a la gratificación, con el nuevo proyecto, el proyecto actual, ¿tú tendrás por ahí algunos ejercicios de gratificación en base al nuevo proyecto de ley para poder entenderlo un poco más? Porque a veces, entre tanta lectura, al final de cuentas, a veces es más práctico hacer ejercicios. ¿Ya? Más que nada, por eso te levanté la mano, para ver si tenías o nos puedes enviar ejercicios con respecto a la modalidad antigua y la modalidad nueva, para ver realmente cuáles son las diferencias. Sí, eso estaría bueno. Eso, Eduardo, lo que podríamos hacer ahí, lo vamos a conversar con Jorge y con los directivos de INDEP. Lo que podríamos hacer, y yo estoy totalmente de acuerdo con eso, es poder hacer otro webinar donde nosotros hagamos cálculos. Yo no tengo ningún problema con eso, ¿ok? Donde hagamos cálculo en un paralelo, dices tú. Voy a ver hasta qué punto podríamos agregar en el cálculo. No me comprometo a eso, sí, en este punto, a incorporar cálculos, porque nuestros sistemas de formación que tenemos, nosotros incorporamos eso, ¿ok? Entonces, para hacer cálculo tendríamos que generar como otro webinar como para hacer un cálculo en paralelo con respecto a eso. Déjame que lo vamos a conversar. No que nos mande Excel, pero un ejemplo de las dos, más que nada que quede ahí reflejado cuál es una diferencia para la otra. Sí, entiendo que dentro del ejercicio de que hacen ustedes, de lo que van ejercicios prácticos para que la gente entienda, pero más que nada para tenerlo como concepto, para poder entender. Sí, estaría muy bueno. Estaría muy bueno, porque nosotros damos esta charla, Eduardo, con el fin de presentar una reforma a una gratificación que pagamos hace décadas en la actualidad. Entonces,
las modificaciones que nosotros presentamos es entendiendo que la mayoría de los asistentes que se encuentran acá, ¿cierto? Tienen ya en la cabeza la forma de calcular. Y al presentar el proyecto de ley, ¿cierto? Solamente mencionamos los cambios en las bases de cálculo y los porcentajes. Pero es una buena observación, lo vamos a revisar. Porque sí sería muy bueno que ustedes pudieran tener la posibilidad de ver ahí las diferencias en el cálculo propiamente tal. Ahora, el que ha calculado ya esta gratificación, recuerda que este webinar se trataba del proyecto de ley, no de cómo se calcula una gratificación actual, pero sí sería bueno que poder establecer las diferencias si se pueda entender mejor. Y eso está bien, porque nosotros no le hacemos el quita a los cálculos. De hecho, lo que hacemos en los cursos y todo es explicar con lujo de detalle cómo son los cálculos. Así que eso estuvo muy, muy bien. Perfecto. Gracias, tío Eduardo. Lamento interrumpirlos, pero Dale. les comento a todos que el profesor tiene clases ahora, así que tengo que ponerle fin, lamentablemente, a la charla. Les agradezco a todos la asistencia. Les comento a todos que esta charla fue grabada, el material que el profesor comprometió va a ser subido con ella y se les va a mandar un correo electrónico indicando dónde va a estar. También viendo la charla y las preguntas nos damos cuenta que no estaría de más hacer otra charla gratuita con el cálculo de la gratificación normal sin este proyecto, porque hubieron bastantes consultas al principio con el cálculo de la gratificación en su manera actual. Así que lo más probable es que organicemos una próxima charla o un curso gratuito con de ese tema, de la cálculo de la gratificación de la forma actual, y con el nuevo proyecto también lo vamos a hacer con seguridad. Don Leonel, denme un segundo que quiero saber si está conectado don Leonel Soto, que él es Hola, vicepresidente Jorge. del Colegio de Contadores de Chile. Le doy la palabra a él para ya dar el cierre oficial a la charla, sin antes de despedirme del profesor Juan Acuña y darle las gracias de nuestra parte de INDEP por esta gran charla, y por mi parte agradecerle a todos ustedes por su asistencia. Don Leonel, adelante. Muchas gracias. Primero que todo, voy a quitarle solo un minuto, decirles que como miembro del Comité Ejecutivo y vicepresidente de Desarrollo Profesional, agradezco al profesor porque siempre siento una gran admiración por las personas que enseñan, y vemos que tenemos un profesor joven, así que ojalá tenga para rato enseñarlos muy claritos los conceptos, así que siga nomás en la docencia, y decirle el mensaje a todas las personas que participaron, todos los colegas y las personas que aún no están colegiados o que conocemos algún colega que no ha renovado la licencia aún, invitarlo por favor a que se colegien. Ya esto es parte de esa campaña que integra toda esta charla gratuita, pero también que sean parte de conocer todo lo que está haciendo INDEP con sus charlas a valores rebajados. Y bueno, los que pedían el cálculo, todo, bueno, nada es gratis en la vida. En la versión full yo creo que lo podrán encontrar cuando sea solo para colegiados, la versión premium, como venden ahora digitalmente, y pueden entrar. Pero eso, los agradecimientos al profesor, al equipo de INDEP, a Jorge, y por favor integrarse, reintegrarse y sacar adelante el Colegio de Contadores, que necesitamos volver a crecer. Así que bueno, seguiremos yo creo con este ciclo de charlas. Los agradecimientos, sé que tienen todos muchas cosas que hacer, y nuevamente los agradecimientos al profesor y su buena disposición. Así que muchas gracias. Gracias por, profe, de verdad usted es un maestro. Muchas gracias. Gracias, Patricia, un abrazote. Gracias, profesor. Muchas Muchas gracias a todos ustedes. Vamos a ver lo que acotó Eduardo y otros Muchas más. gracias. Lo vamos a ver para que ustedes tengan los cálculos. Nos interesa mucho que los temas que nosotros tratamos sean los temas que a ustedes realmente les interesa ver y tratar. Como... Sí, lo que interesa ahora es cómo se van a pagar las imposiciones que hay que pagar retroactivas. Si va a salir un formulario completo. No he visto si todavía ha sacado el dictamen en la Dirección del Trabajo. ¿Para el pago de gratificaciones? No, para los sueldos que hay que pagar retroactivos. Ah, ya, por el cambio del ingreso mínimo mensual. Exactamente. Tiene que recalcular y reliquidar ahora.
antes del pago de las cotizaciones previsionales. Es lo que hemos aconsejado a todos los contadores que nos han consultado hasta este minuto, es que recalculen las liquidaciones de remuneración, dado que el proyecto de ley fue publicado el 30 de mayo, ¿ok? Que recalculen las liquidaciones de remuneraciones antes del pago de las cotizaciones previsionales y no generen diferenciales, porque Previred va a arrojar errores en el pago de las cotizaciones previsionales cuando paguen inferior al ingreso mínimo. Y aquellos empleadores que trabajan con la ley 20.123, con la ley de subcontratación, les va a afectar mucho que los F31 aparezcan listados, ¿cierto?, con diferenciales de cotizaciones previsionales. Hemos aconsejado que usted recalcule las liquidaciones, recalcule los diferenciales que se provocan para aquellos trabajadores que tienen sueldo base igual al ingreso mínimo, para aquellos trabajadores que tienen tope de gratificación, que les va a afectar de alguna forma el hecho que usted pague las remuneraciones del periodo mayo del año 2023 sin el ingreso mínimo actual. Entonces, recalcular liquidaciones, pagar las diferencias y pagar las cotizaciones previsionales con el nuevo ingreso mínimo mensual, para no generar esos diferenciales y problemas con los estados de pago, ¿cierto?, para aquellos que trabajan con la ley de subcontratación. Un gran abrazote a todos, les agradezco por haber estado acá. Que estén Les muy mando bien. un gran abrazo y espero verlos pronto en la próxima Muchas charla. gracias. Saludos. Estén muy bien y estén atentos porque vamos a lanzar una nueva charla de reorganización empresarial para mediados de este mes. Así que atentos, que estén muy bien. Muy buenas tardes. Hasta luego.